Buenos días a todos, el Señor les bendiga, gloria al nombre del Señor. Buenos días, gloria al nombre del Señor, ya se están conectando. Mari, buenos días, gloria al nombre del Señor, qué mujer tan puntual, bendito el nombre del Señor. Sandra, gloria al nombre de nuestro Rey. Voy a pedirles que pasen el enlace al grupo de Aliento de Vida para que se puedan conectar las personas, por favor. Gloria al nombre del Señor a todos aquellos que se están conectando. Damos gracias al Señor por sus vidas. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar quiénes se han conectado. Mari, Sandra, Ana Borges, Zaira. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidas. Vamos a dar inicio. Mientras que se van conectando, vamos a orar para darle gracias al Señor en esta mañana, para exaltar su nombre, glorificarlo. Amén. Vamos entonces a disponer nuestro corazón para que el Señor haga la obra y nos ministre de una manera especial. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana, esta mañana que tú nos has regalado de bendición, Señor, y nos has permitido que nuestros ojos vean tus maravillas, que nosotros podamos, Señor, ponernos de pie, Señor, levantar manos santas y exaltar tu nombre. Gracias, Padre amado, Señor, porque aún en medio de todo esto, Señor, tú usas la tecnología, bendito Rey, para que tu nombre sea exaltado, glorificado, y tu pueblo, Señor, se pueda congregar como uno, Señor, para bendición, Señor, tuya, oh Dios, para bendición nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que en esta mañana tú bendigas a cada persona que se está conectando, sus familias, Señor, sus empleos, que tú bendigas sus vidas, su salud, oh Dios de la gloria. Sé tú obrando, Señor, en nuestros corazones en esta mañana. Ministranos, Señor, de acuerdo, Señor, a tus designios, Señor. Padre, tú eres el que escudriñas nuestras vidas. Tú sabes, Señor, la palabra que necesitamos en el día de hoy. Sé tú hablando a tu pueblo, Señor. Sé tú trayendo esa enseñanza. Padre, gracias, oh Dios, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Gracias, eterno Rey. Te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. También quería comentarles que hemos estado teniendo problemas en el Internet por este sector. Si se me llega a ir o algo, pues les pido disculpas de una vez. Como les digo, han estado organizando algunos cables y ha estado un poco malo. Ok, vamos entonces hoy a continuar nuestra serie que estamos haciendo de Apocalipsis de las iglesias. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Tiatira. La semana pasada hablamos de la iglesia de Pérgamo. Hablábamos acerca de que esa iglesia era llamada la iglesia mundana. Esta iglesia de Tiatira es llamada la iglesia tolerante al pecado. Vamos a mirar por qué es tolerante al pecado. Y voy a invitarlos a que vayan a Apocalipsis 2, del 18 al 29. Apocalipsis 2 del 18 al 29. Mientras la van buscando, les voy contando de que esta ciudad de Tiatira es la ciudad más pequeña a la cual el Señor le escribe, pero es la carta más larga que escribe a estas iglesias. Vamos a mirar qué es lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestro corazón.
¿Qué hay? Recuerda de que la iglesia no es en sí un local, la iglesia no es solamente el grupo de personas, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros somos esa iglesia y por eso es importante que nosotros prestemos atención para lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Vamos entonces, la palabra del Señor, Apocalipsis 2 del 18 al 29. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a las demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al nombre del Señor. Voy a pedirles que tomen su palabra y vamos a hacer esta declaración en el nombre de Jesús. Vamos a hacer esta declaración y algo también muy importante. Es importante que usted la haga y abra su boca a hacer esta declaración, porque cuando usted la hace, usted está declarando vida. Esa vida hace de que usted pronuncie cosas buenas para usted, para que en el espíritu eso llegue a su vida. Amén. Es importante declarar la palabra. Recuerde que dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Ok? Vamos entonces a repetir. Esta es la palabra de Dios y la espada del Espíritu. Ella es viva y eficaz, verdadera y poderosa. Declaro que soy lo que ella dice que soy y tengo lo que ella dice que tengo. Creeré y no dudaré, bendeciré y no maldeciré, porque así las promesas de Dios yo alcanzaré. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, si llegan a escuchar perritos, disculpen, son mis perritos. No tuve hoy el paseador, pero para la próxima semana se los llevan a pasear una horita. Si los escuchan, me disculpan. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar sobre esta ciudad, sobre la ciudad de Tiatira. Y les comentaba al principio que es llamada la ciudad que tolera el pecado. Y es algo bien delicado el tolerar el pecado, porque cuando se tolera el pecado hay mucho riesgo de la destrucción de uno mismo, de nuestras familias, de la iglesia, de la sociedad. Y podemos ver una sociedad que está decayendo, una sociedad que está cada día peor. ¿A causa de qué? De que cada vez se tolera más el pecado. Entonces el tolerar el pecado es un gran riesgo que trae muerte. La Biblia dice de que la paga del pecado es muerte y eso es lo que está sucediendo cuando vemos la tolerancia al pecado. Vemos también de que esta iglesia de Tiatira es una iglesia donde hay creyentes, donde hay muchos creyentes, donde están permitiendo el pecado entre a esa iglesia, son tolerantes a ese pecado. Vamos entonces a hablar acerca de la ciudad de Tiatira.
¿Quién es esta ciudad? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Cómo el Señor mira esta ciudad? Y lo primero que vamos a ver es que el nombre de Tiatira significa sacrificio continuo. Pero ¿por qué se le llama sacrificio continuo? Bueno, allá, aparte de que adoraban y tenían un templo para Apolo y Artemisa, ellos también practicaban el ocultismo y practicaban también el satanismo. Ellos ofrecían continuamente sacrificios, matando animales, y esos animales los comían en medio de esas celebraciones. Y también hacían sacrificios de inmoralidad sexual, de promiscuidad. Y eso era continuo o algo cultural en esa ciudad. En esta ciudad también se producía mucho el bronce, y por eso quizás el Señor se presenta a ellos que tiene pies de bronce. Es importante que podamos entender de que el Señor se presenta a ellos con los pies de bronce, porque ellos sabían cómo era el proceso del bronce, que el bronce tenía que pasar por fuego, todo lo que tenía que pasar con el bronce, cómo era el proceso. Por eso el Señor quizás se presenta de que sus pies son como bronce bruñido. Ok, también se habla de que esta ciudad era famosa por la tela de púrpura. La mujer de la que Pablo evangeliza, que se llama Lidia, la vendedora de púrpura, es de esta ciudad. Vamos ahora a hablar acerca un poco de ella. También hablamos de que en esta ciudad se hacían sindicatos comerciales. Estos sindicatos comerciales eran necesarios para aquellas, o eran impuestos para aquellas personas que tenían buenos trabajos, necesitaban estar o tenían que estar en un sindicato de estos. Vamos a mirar cómo afecta estos sindicatos a la iglesia, cómo afecta la cultura de esta iglesia, de esta ciudad, perdón, a la iglesia. Vamos entonces también a hablar de que hoy en día esta iglesia, esta ciudad, perdón, cambió de nombre y se llama Akhisar. Akhisar se encuentra en Turquía, es una ciudad pequeña y se llama Akhisar. Bueno, esta iglesia se cree que fue fundada en parte por Pablo. Pablo, cuando el hombre de Macedonia lo llama, que tiene una visión y lo manda a llamar, Pablo va a atender ese llamado y entra a Europa por Filipos. Cuando entra por Filipos, ahí hay un río y hay un grupo de mujeres. Dice que Pablo empieza a predicar el evangelio a ese grupo de mujeres, y dentro de ese grupo de mujeres está Lidia, la vendedora de púrpura que pertenece a la ciudad de Tiatira. Se cree, según la historia, que esta mujer tuvo que ver mucho en el establecimiento para fortalecer esta iglesia. Esta mujer tuvo que ver mucho en la fundación de la iglesia de Tiatira. Ok, mira lo que dice Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Entonces, esta mujer fue evangelizada y conoció del Señor, y se cree que esta mujer fue a esta ciudad a predicar el evangelio, y ella ayudó mucho para que esta iglesia se estableciera. Vamos entonces a mirar lo que es en sí el contexto de la carta, lo que está hablando directamente el Señor a esta iglesia. La palabra del Señor al final de todas las cartas dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Señor está diciendo a sus iglesias. Si tú tienes oídos, y espero que te los toques, si tienes oídos, presta atención a lo que el Señor quiere decirte esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dice Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Vamos a mirar que primero que todo, esta iglesia, la carta que el Señor le envía a esta iglesia tiene casi el mismo contexto que las otras iglesias. La única que cambió el contexto fue la iglesia de Esmirna, pero de resto todas tuvieron casi el similar contexto.
¿Cuáles eran? Los atributos del autor, el elogio a la iglesia, la represión al pecado, la exhortación al arrepentimiento y por último la promesa o el consuelo que Dios le da a esta iglesia. ¿Cuál entonces es el inicio? Bueno, primero que todo se le envía al ángel de la iglesia, que es el pastor, el líder de esa comunidad, de esa iglesia. Y es importante tener en cuenta de que el pastor o el líder en sí es el que tiene que estar muy pendiente de la congregación y cómo está la vida espiritual de esos creyentes, porque si en esta iglesia se estaba haciendo permisiva en muchas cosas, con las cosas del mundo y con otras situaciones que se van a presentar en la iglesia que vamos a ver, es porque principalmente el pastor estaba siendo permisivo en esto. Y hay que tener muy bien en cuenta de que eso es algo bien peligroso, porque desafortunadamente en el día de hoy, en estos tiempos, hay iglesias que se volvieron muy permisivas por querer tener una iglesia grande, permisivas por ver más gente, permisivas porque no se ofendan las ovejas, se han vuelto o en cierta manera hemos caído muchas veces de pronto en el error de que tenemos la esperanza de que esa persona cambie y se le da otra oportunidad y otra oportunidad y lo que pasa es que se vuelve un estilo de tolerancia a ciertas áreas en el pecado. Y hay que tener mucho cuidado porque el Señor nos muestra un ejemplo muy grande en la palabra de Dios de alguien que era tolerante y a causa de esa tolerancia vino consecuencias fatales. A Elí era tolerante con sus hijos eran irreverentes, no respetaban lo sagrado, no respetaban lo que era sagrado delante de Dios. Y él no a permitir, y Elí al permitir que sus hijos deshonraran lo sagrado, tuvo graves consecuencias que fue hasta la muerte natural. Nosotros tenemos que entender de que esa tolerancia daña, el permitir que el ministro de alabanza empiece a tocar, a cantar en el púlpito, en el altar, un lugar tan sagrado, sabiendo que tiene una vida chueca, que tiene una vida, un pie aquí, un pie en el mundo, es peligroso. Cuando se le permite servir en la iglesia, cuando sabe de que no está su vida en orden, es peligroso. Y eso era lo que le estaba sucediendo a esta iglesia y principalmente es el pastor el que muchas veces permite esas cosas. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 2:18. ¿Cómo se describe Jesús? ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo a estos creyentes? Y les dice, Apocalipsis 2:18, el Hijo de Dios, primero que todo, habla de ese supremo título, el Hijo de Dios, la autoridad que se le fue delegada, la autoridad que tiene Dios sobre las iglesias. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Esto habla de una mirada penetrante, una mirada que es capaz de mirar lo más oculto. Es una mirada que escudriña, que puede traspasar muros, que puede traspasar estatus social, títulos, que puede traspasar todo lo que tú eres, que puede traspasar pensamientos, que puede traspasar el corazón y puede mirar realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Es algo que nos está diciendo, el Señor puede mirar hasta lo más profundo. El Señor mira incluso cosas en nosotros que nosotros ni siquiera sabemos que las tenemos. Por eso el salmista ora, cuando estaba orando decía, Señor, perdóname los pecados ocultos, aquellos que yo ni conozco. Nosotros hay pecados que ni conocemos, que dentro de nosotros hay cosas que no sabemos que las tenemos, pero el Señor sí las conoce. Mira lo que está diciendo. El que tiene pies semejante al bronce bruñido. Esto era lo que yo les estaba diciendo.
El bronce bruñido representa el juicio. Cristo habla de que Él va a pisotear el pecado, va a pisotear toda maldad, todo lo que está en contra de Él y de su palabra. Cuando hablamos de esto, también podemos hablar de que Él es nuestro Padre y que Él disciplina a sus hijos. No es que venga el castigo, como muchas veces dice, no, no es castigo, es corrección, es corregir lo que nosotros estamos mal para llevarnos por el camino correcto, para llevarnos por esas sendas que son correctas. Muchas veces nosotros nos desviamos y es el Señor el que a través de las dificultades, de las consecuencias de nuestras malas decisiones, nos ayuda a corregir y a volvernos en el camino correcto. Eso es lo que le está diciendo a este pueblo, a estos creyentes. Ese bronce bruñido significa juicio y es tremendo porque les está diciendo a esta iglesia y se les está presentando a esta iglesia diciendo, yo vengo a hacer juicio, yo vengo a mirar cómo están sus caminos, yo vengo a disciplinar si es necesario, yo vengo a mirar cómo están ustedes para corregirlos y enseñarles lo que es verdadero. Y es algo que debemos de tener en cuenta, porque muchas veces nosotros discutimos o nos enojamos con Dios por ciertas situaciones que vienen a nuestras vidas, pero muchas veces es porque el Señor está corrigiendo y está tomando control de nuestras vidas para encaminarnos por lo que es verdadero, por lo que es bueno, por lo que es agradable. Miremos lo que dice el Salmo 139, 7, 8. Es hermoso lo que dice este versículo, para que nosotros entendamos de que nosotros no nos podemos escapar de la vista de Dios, que Dios nos conoce y Dios sabe dónde estamos, en qué lugar nos encontramos. Y mira, tremendo, mira lo que dice el Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Qué hermoso este versículo y qué importante es que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces hay creyentes que se esconden de los pastores, que se esconden de los hermanos de la iglesia. Pero ¿para qué te escondes de ellos para hacer el pecado? Si igual el Dios Todopoderoso te está viendo, si Él es omnipresente, Él te va a estar viendo donde tú estés. No hay forma de escondernos del Señor. Hay personas que en medio de tomar sus tragos, emborracharse de sus fornicaciones, se tienen cuidado de que no los vea el pastor, los otros hermanos de la iglesia. Pero ¿para qué lo haces si el Dios Todopoderoso te está viendo? Nosotros tenemos que ser íntegros, tenemos que ser santos en todo tiempo. Vean o no nos vean, debemos de tener claro que el Dios Todopoderoso, el que trae juicio, el que trae bendición, el que realmente debemos de prestar atención, qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque Él sí nos ve. En todo tiempo Él nos ve. Miremos lo que dice Hebreos 12, del 6 al 7. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. De nuevo les doy la escritura. Hebreos 12, 6, 7. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota en el griego quiere decir mastigogo. Mastigogo es lo que hacen las vacas, que mastican, tragan, vuelven y sacan, vuelven y mastican. Eso es mastigogo. Cuando el Señor viene y una persona se le ha advertido una y otra vez que debe de arrepentirse de su pecado y no aprende con la disciplina, entonces Dios lo mastigó, Dios lo azota, Dios lo pasa, lo traga, vuelve y lo pasa por el proceso hasta que esa persona o endurezca su corazón o realmente se arrepiente y vuelva a los caminos del Señor. Dice, y azoto a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si tú eres madre, padre, vas a entender lo que el Señor está diciendo en esta escritura. Nosotros amamos a nuestros hijos y muchas veces tenemos que corregirlos, y aunque nos duela, es necesario la corrección para que ellos no se pierdan. Lo mismo hace el Señor en nuestras vidas. Vamos entonces a mirar el diagnóstico de esta iglesia. ¿Cómo estaba esta iglesia según Dios, según el Señor Jesucristo? Vamos a mirar que primero el Señor Jesucristo elogia a esta iglesia y le dice en el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta era una iglesia muy activa, una iglesia que tenía cantidad de obras para el Señor. Evangelizaban, eran de los que tenían retiros, de los que tenían encuentros, de los que tenían congresos, de los que tenían grupos de mujeres, de varones, de jóvenes, de niños, de matrimonios, eran de los que hacían actividades y ayudas a la comunidad. Era una iglesia muy activa. Y aparte de que era tan activa, tenía tres grandes virtudes, virtudes de las cuales menciona Pablo en 1 Corintios 13, que es el amor, la fe y la esperanza o la paciencia. Esta iglesia tenía esas tres grandes virtudes, tenía un gran amor. Un amor entre ellos, amor por el que estaba allá afuera sufriendo, amor por el pecador, pero a veces ese amor daña. A veces ese amor nos hace pensar que somos más buenos que Jesucristo. A veces ese amor nos lleva a ser tolerantes en el pecado. Como padres muchas veces amamos tanto a nuestros hijos que nos volvemos tolerantes con ellos y permitimos que hagan cosas que no deben de ser, y no debe de ser así. No debe de ser así, porque nuestro amor tiene que ser más grande por el Señor que por nuestros propios hijos, que por las ovejas, que por un ministerio, que por la iglesia. A veces se ama tanto la obra, a veces se ama tanto el ministerio, a veces se ama tanto las ovejas, a veces se ama tanto a los hijos y a la familia, que se nos olvida realmente quién es amor. Y amor es Dios, y al que se debe de amar primero que todo es a Dios. Se debe de amar primero al Señor antes que a la obra. Se debe de amar primero al Señor antes que al ministerio, porque Él es el que da el ministerio. Y a veces ese amor hace de que se vuelvan tolerantes al pecado. Se tolera al pecado que llegue y que entre a nuestra casa, que entre a la iglesia, que entre a la sociedad, supuestamente por amor. Y eso daña, eso daña. Mira que Pablo también habla y dice de que esta era una iglesia de fe. Una iglesia que quizás tenían que pasar muchas situaciones, muchas necesidades, que tenían que depender en muchas áreas del Señor, y aprendieron a hacerlo. Era una iglesia que tenía fe, que creía en las promesas de Dios, que caminaba en esas promesas. Una iglesia que era realmente buscando al Señor para que el Señor los ayudara. Pero también dice de que eran perseverantes, que eran pacientes. La paciencia, la esperanza es necesaria para nosotros poder perseverar, para poder llegar al final, para poder nosotros entender ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas y perseverar aún en medio de las dificultades. Esta iglesia tenía esas tres grandes virtudes, esas virtudes que son dadas por el Espíritu de Dios. Mira que dice de que ellos también eran sus obras mayores, sus obras postreras eran mayores que las primeras. Yo te hago una pregunta en esta mañana. Si Dios quisiera escribirte a ti esta carta, ¿qué te diría a ti acerca de estas tres virtudes? ¿Cómo estás tú en el amor, en la fe y en la paciencia? ¿Cómo estás tú en estas tres virtudes? Todos los días nosotros debemos de aprender a amar más, a tener más fe y a tener más paciencia, más esperanza en el Señor. Esta iglesia
tenía esas tres virtudes. Pero no solamente eso, dice de que las obras postreras eran mayores que las primeras. Hay creyentes que cuando inician en el cristianismo es, pastora, yo quiero estar en el ministerio de alabanza, yo quiero estar en el ministerio de niños, yo quiero trabajar con jóvenes, yo quiero ser ujier, yo le quiero ayudar en esto. No, yo voy a la intercesión, yo voy a la vigilia, yo voy y hago esto, aquello. Pero a medida que va pasando el tiempo, empieza a menguar y empieza a decaer, y ya no quiero estar en este ministerio, y ya no quiero estar en aquel, y ya no voy a ir a las vigilias, y ya no puedo ir al ayuno, y ya no puedo ir a orar, y ya nada más puedo ir los domingos, y los domingos me siento, escucho la prédica y chao. Hay creyentes que tienen ese estilo de vida. Empezaron súper enérgicos, enamorados, haciendo grandes obras para el Señor, pero fueron decayendo. En cambio, esta iglesia dice de que no, las postreras obras eran mayores, o sea, iniciaron haciendo ciertas obras, pero crecieron. Cada día hacían más y más para el Señor. Pero cuidado, porque esto también es peligroso, porque mira que esta iglesia está hablando de que hacían muchas cosas, eran muy activos, pero también cuando se está haciendo muchas cosas a la vez, se pierde comunión con Dios. Se pierde entrar en esa búsqueda del Señor. Y quizás esta iglesia salía a evangelizar y hacía esto y ayunaba y predicaba y hacía entonces los grupos de jóvenes, de niños y hacía los encuentros, pero le quedaba poco tiempo para leer la palabra y para orar. Y cuando le queda poco tiempo para leer la palabra y orar, es un peligro, porque entonces empiezas a permitir cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y eso le estaba pasando a esta iglesia. Miremos cuál es el pecado de esta iglesia. Y el pecado de esta iglesia dice en el versículo 20, Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña, y que profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, bueno, Jezabel lo más seguro no es que en esa iglesia hubiese una mujer llamada Jezabel. Se habla de que estaba hablando de esa mujer del Antiguo Testamento. Jezabel es del Antiguo Testamento, de la cual habla en Primera de Reyes, a partir del capítulo 16, pueden leer la historia de ella. Esta es una mujer pagana que se casó con un hombre del pueblo de Dios llamado Acab. Y este hombre Acab dice de que Israel pasó por reyes malos, pero ninguno tan malo como Acab y Jezabel. Jezabel llevó a este hombre a que fuese un idólatra. Llevó a este hombre y lo influenció a hacer lo malo delante de Dios. Llevó al pueblo de Israel a que se volviese a adorar a los ídolos, a que practicara la hechicería, a que practicara el ocultismo. Esta mujer la llevó a que fornicaran los siervos de Dios, y eso es lo que está hablando, tipificando de lo que es Jezabel. Era una mujer que quizás estaba en esta iglesia y se le estaban permitiendo hacer enseñanzas que no eran buenas. Y tremendo, ¿sabes por qué? Porque dice entonces que ella se llamaba decir profetisa, pero no era ninguna profeta. Podemos ver que la palabra del Señor a las otras iglesias, el Señor Jesucristo les decía: hay de aquellos que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Hay de aquellos que se hacen llamar judíos y no lo son. Y aquí le está diciendo, hay de aquella que se hace llamar profetisa y no lo es.
Mire, tremendo, porque muchas veces se les permite a aquellos profetas o profetiza a que vaya y dé palabra de Dios y que diga así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada, cuando el Señor no ha puesto palabra en esa boca ni en ese corazón, cuando el Señor habla, eso lo que Él habla tiene que darse, pero cuando no se da, entonces la palabra de Dios dice de que es mentiras, que ese profeta es mentiroso y hay que tener cuidado porque muchas veces decimos, así dice el Señor y el Señor te hace quedar en vergüenza. El Señor hace que esa persona quede en vergüenza y es muy delicado el profetizar, el decir de que viene de parte del Señor cuando no es así. Mira lo que dice Deuteronomio 18:20, lo que le pasa a aquellas personas que creen que están hablando con esa autoridad divina y no lo es. Mira lo que dice. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Morirá, puede haber una muerte espiritual. Hay un hilo muy delgado y yo se lo he dicho mucho a la iglesia, a la congregación. Hay un hilo muy delgado, demasiado delgado entre la adivinación y lo que es la palabra profética. Hay un hilo muy delgado y hay que tener mucho cuidado porque hay personas que pasan ese hilo y ese hilo en vez de salir profetizando, salen es adivinando. Por eso hay que tener mucho cuidado y tener una convicción muy grande que es el Señor el que le está dando esa palabra. Hay personas que todo el tiempo profetizan, todos los días, 24 horas están profetizando. No pueden orar a alguien porque está profetizando. Cuidado. Eso muchas veces pasa de profetizar a adivinar. Mira lo que está diciendo Deuteronomio 18:22 y te lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienes por qué temerle. Ojo, muchas veces se les permiten iglesias y pastores les permiten a ciertas personas en la iglesia a que cojan y se levanten en el altar y digan, así dice el Señor. Y empiezan a dar profecía, esto y esto es lo que viene para el mundo, esto es lo que vendrá, esto, y llega el tiempo y no sucede nada. Cuidado, porque no solamente vas a quedar, no solamente esa persona va a quedar en vergüenza, sino que también la iglesia va a quedar mal porque entonces esa palabra fue palabra mentirosa, fue palabra no de profecía, sino de adivinación. Y ahí es donde viene la tolerancia muchas veces al pecado. Eso es pecado delante de Dios. La palabra del Señor está diciendo, aquella que dice ser profetiza y no lo es, aquel que dice ser profeta y no lo es. Cuidado, cuidado con dejar de que otras personas profeticen sobre tu vida y realmente no sea una profecía. Por eso dice la palabra que la profecía más segura está aquí en la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que te espera? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que está sucediendo con las decisiones que tú tomas? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que te vendrá después de la muerte? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que vendrá para ti y tu familia? Lee la palabra de Dios. Es la profecía más segura. Esa es la palabra profética más segura. Y mira entonces lo que está hablando. Dice en
Segunda de Pedro 2:1, para que nosotros entendamos de que debemos de escudriñar, de buscar la verdad cada vez que alguien nos hable y nos diga que es una profecía. Mira lo que dice Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta mujer no solamente estaba dando falsas profecías, sino que también estaba dando enseñanzas que venían en contra de la palabra del Señor. Esta mujer estaba en cierta manera justificando el pecado, justificando lo que se estaba haciendo esos creyentes, justificando por qué hacían las cosas incorrectas, estaba trayendo malas enseñanzas, doctrinas incorrectas, doctrinas que traían tolerancia al pecado de lo que se estaba haciendo en el mundo. Entonces esta mujer estaba trayendo esas enseñanzas. Y cuando hablo de mujeres, porque la palabra del Señor aquí en Apocalipsis habla de que era una mujer, pero también eso sucede con varones. Esto también sucede de que hay varones que permiten de que entren enseñanzas incorrectas, enseñanzas como la doctrina de la abundancia, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de que el que es bendecido es el que más dinero tiene. Cuidado, porque son enseñanzas falsas, son enseñanzas equivocadas, son enseñanzas incorrectas. Y esto es lo que está hablando la palabra del Señor. Habla de que esta mujer permitía la fornicación o enseñaba la fornicación. Y cuando hablamos de fornicación podemos hablar de dos contextos, y está lo que es la parte física y espiritual. La parte física es inmoralidad sexual, pero la parte espiritual es la adoración a otros ídolos. Y esta mujer de una u otra manera estaba permitiendo esas enseñanzas incorrectas. Podemos mirar que hay algo que debemos de tener cuidado, y es de que el placer momentáneo no solamente puede matar el cuerpo físico, sino que también puede matar el alma. Y no te dejes. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta. No podemos dejarnos seducir por el placer, porque el pecado mata. La paga del pecado mata, trae muerte. Mira que dice de que estaba seduciendo a los siervos a los siervos de Jehová, para que cayeran en el pecado de la fornicación. Mira lo que dice el Señor: y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que seducía a sus siervos, o sea que eran creyentes verdaderos, eran siervos verdaderos, siervos que caían en ese pecado. Nadie está inmune al pecado, nadie está inmune a la inmoralidad sexual, nadie está inmune a esas cosas que el mundo seduce. Por eso José huyó del pecado, de ese pecado de inmoralidad sexual, cuando la esposa de Potifar lo quería seducir. Nosotros tenemos que huir a esas cosas. Y mira que esto se daba a causa de que yo les hablaba al principio que en esta ciudad su cultura tenía un sindicato comercial, y las personas que ellos iban a trabajar en buenos empleos, que tenían buenos empleos, debían de pertenecer o tenían que pertenecer a un sindicato. En cierta manera se cree que esta mujer los llevaba a decir: no, tranquilo, el Señor te entiende, que debes de estar en ese sindicato y que ese sindicato es parte de tu trabajo. Lo que pasaba era que en este sindicato hacían digamos, eventos sociales, donde en esos eventos sociales todos tenían que participar, y había alcohol, había borracheras y había inmoralidad sexual. Cuando muchas personas justifican y dicen:
No hay problema en tomar licor. El tomar licor no es pecado. Mire, en la cena el Señor tomaba. Bueno, déjame decirte que hay algo muy claro y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es de que nosotros, como hijos del rey, debemos de conservar la postura, debemos de mantener siempre un buen testimonio, y ese buen testimonio lo tenemos que llevar siempre con nuestros 5 sentidos bien puestos. Hay personas que dicen el tomar un trago no hay problema. Déjame decirte de que la mayoría de personas que empiezan tomando un trago no paran hasta que se emborrachan, hasta que empiezan a perder sus sentidos, hasta que empiezan a perder y a hacer cosas que caen en pecado, cosas que desagradan a Dios, a hablar cosas incorrectas. Mira, mi mamá es algo que de pronto va a sonar feo aquí y algunos se van a escandalizar, pero mi mamá nos decía esto a mis hermanas y a mí: mija, no tomen licor porque el licor afloja las piernas. Hermanos, mire, hay algo que hay que tener en cuenta. Todas esas cosas adictivas que le ponen al licor trae a que la gente empiece a perder sus sentidos y a hacer cosas y a decir cosas que vienen a caer en pecado, que no le agradan a Dios. Y por eso debemos de tener cuidado de esas reuniones sociales, de esos eventos de la familia, porque eso trae grandes problemas y tu testimonio se va a ver afectado. El testimonio de Cristo, porque no van a decir fulanito, sutanito, sino aquel que es cristiano. Mira el cristiano, mira la cristiana. Hay que tener cuidado. Mira entonces lo que dice. A esta mujer se le confronta con el arrepentimiento. Versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer había sido ya confrontada con el pecado. Se le había dicho: mira, estás en pecado, estás cometiendo un error, arrepiéntete, estás haciendo las cosas mal. Y así es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Tú sabes en lo que el Señor, el Espíritu Santo, te ha exhortado. Y esta mañana dice el Señor: arrepiéntete. Mira las consecuencias del pecado para esta mujer. Dice: he aquí, yo la arrojo en cama. Esto habla de una enfermedad. Podemos ver de que el SIDA, las enfermedades venéreas, son a causa del pecado, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y eso es lo que nos está enseñando el Señor. Mira, he aquí, yo la arrojo en la cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Miremos que es tremendo, porque podemos ver de que los hijos son afectados. ¿Por qué los hijos son afectados? Porque damos un mal testimonio, porque eso es lo que se les enseña, porque eso es lo que espiritualmente le estamos transmitiendo cuando no hacemos las cosas correctamente delante del Señor. Esas son las consecuencias del pecado. Amas a tus hijos, amas a tu familia, entonces vive en santidad. Amas y quieres que tu familia, que tus hijos no se pierdan, vive en santidad. Haz lo que a Dios le agrada. Aléjate del pecado. No toleres el pecado, porque entonces Dios se encargará de tu familia. Dios se encargará de tus hijos cuando tú hagas las obras que corresponden en esa santidad y en esa integridad. Mira, algo lo que dice en el versículo 24, dice Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Gloria a Dios, que no era toda la iglesia la que toleraba el pecado. Había un grupo,
Había un grupo al cual el Señor lo llama el remanente fiel, un remanente que no dobló rodillas a los Baales, un remanente fiel que no toleró el pecado, un remanente fiel que no se contaminó con las cosas del mundo. A ese remanente fiel el Señor le dice, ¿sabes qué? Retén lo que tienes hasta el final. Retén lo que tienes hasta el final, hasta que yo venga. Mira la promesa que Dios le da a todos aquellos que vencieren. Dice el versículo 26 al 28. Dice, al que venciere y guardara mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo está citando aquí el Salmo 2, versículo 8, que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un salmo mesiánico y este salmo mesiánico nos habla de que el Señor ya venció, que el Señor vence y nos está diciendo, aquel que vencieres, le está diciendo a la iglesia, ¿sabes qué? Si tú vencieres, si tú vences conmigo, entonces tú estarás conmigo rigiendo, gobernando estas naciones, gobernando, vas a estar conmigo en mi reino, vas a estar conmigo gobernando en mi reino. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, si venciéramos, vamos a estar un día con el Señor gobernando estas naciones. Vamos a hablar más adelante. En Apocalipsis habla acerca del milenio y en el milenio habla de eso. Miremos que también le está diciendo, y le daré la estrella de la mañana. Qué hermoso, porque el mismo libro de Apocalipsis nos dice quién es la estrella de la mañana. Dice Apocalipsis 22:16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo se da para nosotros. Es Jesucristo mismo que se da en nuestras vidas. Es Jesucristo mismo que va a venir a estar en nosotros. Mira qué hermoso. Apocalipsis nos está diciendo que Jesucristo es esa estrella de la mañana. Esa estrella que va a quedar eternamente con nosotros si venciéramos. Y quiero darte cuatro puntos que quiero que te lleves en esta mañana. 4 puntos fundamentales. Nosotros tenemos que tener claro que hay principios, hay valores que nunca van a cambiar, que aunque los tiempos cambian, nunca van a cambiar. Y los principios que están en la palabra de Dios jamás van a cambiar. Y no podemos cambiarlo supuestamente porque los tiempos están cambiando. No, los tiempos pueden cambiar, pero hay cosas en las que tienen que continuar tal como el Señor las escribió en su palabra. Y quiero darte 4 puntos fundamentales para que te lleves esta mañana, porque la palabra del Señor dice que el que tenga oídos escuche lo que el Señor dice. Y hoy quiero que te lleves esto. Primero, no te dejes influenciar por el sistema del mundo. Recuerda que tú y yo somos la luz, la sal de esta tierra, que la luz, que las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz, que tú y yo somos luz y esa luz es la que tiene que brillar en medio de esta sociedad que está tan oscura, tan llena de tinieblas. 2, no te dejes engañar con la falsa doctrina. Ten cuidado de esas verdades a medias. Ten cuidado de esas enseñanzas que te dan de la palabra de Dios, pero son verdades a medias, porque así trabaja el enemigo. Ten cuidado de aquellas personas que sacan versículos bíblicos para justificar el pecado.
Ten cuidado de esas enseñanzas que te hablan de prosperidad, que te hablan de solamente bendición, de que te habla de que el evangelio no vas a sufrir. Ten cuidado porque son enseñanzas de que verdades a medias y no te están mostrando el verdadero evangelio. Tercero, no te dejes amedrantar por el sistema satánico. Hermanos, hay personas, hay creyentes que están más interesados en conocer al diablo y su jerarquía que conocer al Señor. Hay gente que está más atenta a cómo reprender el diablo y a vivir peleando con el diablo, que en vez de buscar a Dios y tener el amor del Señor. Dedícate más a conocer a Cristo, a conocer al Señor, porque cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros estamos cerca de Dios, no hay poder satánico que quiera venir en contra de su iglesia. Entonces es importante conocer primero al Señor, amar primero a Dios, buscar a Dios antes de buscar más las cosas del diablo y de estar reprendiéndola al diablo. Deja que el Señor te llene de Él y el amor de Él y la autoridad de Él. Y eso hará que el Señor y el Espíritu Santo te dirija cómo orar y cómo hacer para que el enemigo, si aparte de tu familia, si aparte de lo que el Señor está trabajando en nosotros. Mira lo que dice el cuarto. No cambies los valores divinos por los mundanos. No cambies los valores y los principios que Dios te ha dado por aquellos del mundo. No los cambies. Camina en santidad. Hoy el Señor te dice, si hay algo de qué arrepentirte, este es el día. Este es el día del arrepentimiento. Este es el día del cambio. Este es el día que debemos de hacer las cosas diferentes. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, oh Dios, Señor, a vencer hasta el final, Padre, a que no seamos tolerantes, Señor, en el pecado. Padre, que nuestro amor, Señor, no nos haga ciegos, Señor, al pecado, Señor, de nuestra familia, Señor, de las ovejas, de aquellas personas a las que nosotros, Señor, estamos, Señor, cuidando. Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos ayudes, Padre amado, a discernir, bendito Rey, Señor, la doctrina verdadera, a discernir, Padre amado, tus enseñanzas, esos principios, valores, Señor, que solamente, Señor, están en tu palabra y que no cambian, que no tienen variedad, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, oh Dios, Señor, a la congregación, bendice sus familias, bendice, Padre amado, Señor, sus vidas, Señor, y ayúdala, Señor, a perseverar hasta el final. Mira, Señor, aquellos que tienen, Señor, esos brazos caídos, esas rodillas endebles, fortalécelos. Aquellos que están pasando situaciones difíciles, Señor, sé tú trayendo consuelo, sé tú trayendo, Señor, esa salida, esa necesidad, esa situación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, para que tú levantes iglesias santas, iglesias, Padre amado, que puedan ser la luz del mundo, Señor, para que tu nombre no sea vituperado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, dándonos, Señor, ese corazón limpio, ese espíritu renovado dentro de nosotros, Señor, para nosotros poder exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, eterno Rey, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Nos despedimos en esta mañana. El Señor les bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, hacia ti su rostro y ponga en ti su paz. Nos quedamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes y sus familias. Un fuerte abrazo, el Señor les bendiga, Dios les guarde. Bye.